Pues muchísimas gracias, nosotros también estamos encantados de regresar porque hemos tenido oportunidad de hablar muchísimo, parece que no nos hemos ido, que en realidad no nos hemos ido de Radio 7.7 durante estos meses, hemos estado continuamente lanzando en esta que es nuestra casa, como medio de comunicación, pues información de servicios, de programas que tenemos en marcha, pero bueno, nos parecía oportuno y gracias que nos abren las puertas, Vicente, pues retomar un tiempito que es nuestro para hablar de la salud mental, ¿no? En ese enfoque preventivo que yo creo que, como tú bien decías en la última entrevista, después de 37 programas, pues hemos visto cómo realmente hemos logrado el objetivo que nos habíamos marcado, que no era otro sino el hablar de salud mental, el poder hablar de salud mental. Que, sí, también. En esa premisa que tenemos siempre, Vicente, de que de lo que no se habla no existe. Si no hablamos de salud mental no incomodamos, pero también es verdad que flaco favor haremos para que esta gente joven, para realmente tantas personas que lo están pasando mal, pues tengan un lugar donde encontrar una portavocía, donde encontrar una manera de expresar lo que estamos viviendo. Por eso volvemos a Mariposa, con una temporalidad más corta, porque también nos permite prepararlo mejor y porque si estamos todas las semanas en antena nos parecía como que era muy repetitivo también, ¿no? La evaluación que hemos hecho es como muy positivo, pero dentro de ser positivo queremos dar un margen de tiempo también para que la gente nos haga llegar qué temas considera que se deben tratar. Entonces en este tiempo que vamos a tener ahora de 3 semanas, sí que vamos a abrir a través de las redes sociales la posibilidad de que se nos haga llegar temas de interés, que ya tenemos algunas propuestas. Estamos trabajando en el próximo programa, que hay un interés que hablemos sobre hábitos de vida saludables respecto a la vinculación del deporte con el estar mejor anímicamente, en estado de bienestar emocional. Nos gustaría ir trabajando con posibles personas que puedan estar con nosotros en este próximo programa. Para hoy, Vicente, pues sí, realmente sí. Pues para hoy, Vicente, pues tenemos aquí a Susana Machín, que es consejera, viene representando el área de educación, porque ella ha apostado por un programa que ha sido piloto e innovador el año pasado y sigue siendo innovador este año, que respecto al programa de campañas que se están haciendo en los centros educativos, infantil, primaria, secundaria, y el programa específico de tratar de prevenir el suicidio, que lo hemos denominado Hablar es la solución. Entonces, muchas gracias, Susana, por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias. Y también tenemos con nosotros, Vicente, y todas las personas que nos están escuchando, a Calixto Herrera, que es un personaje importante. Yo acabo de llegar a la radio, todo el mundo lo saluda, lo felicita. Es un señor que debemos todos conocer el trabajo que desarrolla en un programa que se llama Casualmente o no, no sabemos, ¿verdad, Calixto? El programa se llama Orugas y Mariposas. Él nos va a explicar en qué consiste. Está dentro del área de salud y hábitos de vida saludable de innovación de educación. Si de otra manera él también me sabe corregir. Bienvenido, Calixto. Muchísimas gracias, Maripaz. Un placer de verdad y encontrarme aquí a gente que está implicada en la lucha por la promoción de la salud mental en un sentido amplio, y de verdad que un honor y un placer. La coincidencia de mariposas pues tiene una simbología viejita ya yo, por ejemplo, en educación la copié de Elizabeth Kubler-Ross, que es una pionera de la tanatología, el acompañamiento en situaciones al final de la vida, y ella utilizaba la mariposa como símbolo de transformación, de renacer después del dolor, del sufrimiento, esa capacidad que tiene el ser humano para transformarnos, que es lo que estoy detectando yo en este programa. Exactamente. Y también, compañeros, tenemos la presencia de Diego Camacho Hernández, que es también colaborador de salud mental, es un joven que pertenece al Instituto Eusebio Barreto de los Llanos, donde nosotros hemos encontrado allí un lugar para desarrollar todas las campañas que desde el Cabildo se están promocionando para el tema de salud mental. También otros institutos, por supuesto, pero quizás este es donde mejor y mayor hemos desarrollado en el 2022, ya finalizado. Esperamos que en 2023 sigamos ampliando las campañas. Bienvenido, Diego, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, pues podemos comenzar, si les parece bien, ya que Calixto ha comenzado hablando de esa similitud entre lo que es orugas y mariposa, ¿verdad? Y lo que tratamos siempre de hablar en prevención de salud mental. Un poco el enfoque, Calixto, si te parece bien comenzar, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué diferencia puede haber entre hablar de problemas de salud mental instaurado con una cronicidad y cuando tratamos de prevenir esa cronicidad, ese problema de salud mental?
no solamente porque tu trabajo va encaminado en esta línea, sino también para seguir convenciendo de que es posible prevenir igual que prevenimos en otras áreas de salud. ¿Por qué no vamos a prevenir en salud mental, por muy difícil que creamos que es, y un poquito el desarrollo de tu trabajo? Muy bien, es una pregunta muy importante, compleja. La palabra misma, salud mental, en este campo, es un tema que podemos acercarnos desde distintos caminos. Hay gente que piensa que para adentrarnos, trabajar la salud mental, tenemos que empezar a trabajar el tema de los trastornos, es decir, problemas que ya aparecen cuando el nivel de sufrimiento en la persona se ha instalado, ¿no? Pero nosotros intentamos trabajar desde la prevención, es decir, el antes. Y en el campo de la salud mental, partimos de la premisa de que la salud mental se construye y también se destruye en los espacios cotidianos, en las distancias cortas. Por ejemplo, en el ámbito educativo, el entrar en una clase sonriendo, que el maestro, el profesor entre sonriendo, ahí estamos haciendo ya salud mental. El otro día, si me permite el pequeño ilustración, estábamos en Fuerteventura en un aula que habían perdido a su maestro. Esto fue el viernes pasado, y cuando, además de las lágrimas, los niños y las niñas compartían qué recordaban de mi maestro, que le mando de verdad que un abrazo a la familia, era del Colegio del Ciervo, los niños decían, que me llamó mucho la atención, eran niños y niñas de 8 años, que lo que le gustaba mucho de su maestro es que entraba sonriendo a clase. Y cuando le preguntaba, ¿por qué es importante para ti? Porque nos sentimos que somos importantes para él, los niños de 8 años. Ahí comienza la salud mental, el promover la comunicación, el sentido de pertenencia, el sentido de que tú eres importante, que puedes aportar. Ahí, ese es el concepto que nosotros trabajamos. Es un concepto que ha sido muy maleado, mal tramado, Sí. y por tanto queremos reivindicarlo, y hay que eliminar muchos obstáculos, que son los que ustedes, antes lo hablaba con Susana, están haciendo un trabajo inmenso, derribar estigmas, derribar miradas que están oscurecidas a la hora de acercarnos. Y la salud mental, con lo que hemos vivido con la COVID, con lo que hemos vivido con el confinamiento, todos venimos con problemas, con malestares, no por eso estamos enfermos. Es ahí también la... Sí, no esperar a que llegue el momento de que tengamos que tener un diagnóstico, y para eso pues tendremos oportunidad, Mariposa, de hablar por qué está ocurriendo que tengamos tantas trabas a la hora de hablar de prevención, porque parece incluso dentro de los mismos profesionales que no es viable, que no es factible, que no es real, cuando sabemos, y a las pruebas nos podemos remitir después de tanto tiempo, de que es todo lo contrario, factible, real y necesario. Y para este tema, pues como tú ya bien sabes, Susana pues ha sido en la Isla de La Palma una persona que ha sido pionera, porque ella desde su área de responsabilidad en Cabildo ha visto la necesidad de promover la salud mental en los centros educativos, ¿no? O sea, un poco rompiendo esa imagen de qué estamos haciendo cuando lo que tenemos que hacer es diagnosticar, medicar. Es un enfoque innovador. De hecho, Susana nos han dado el Premio Nacional a Buenas Prácticas, que nada sería posible, no podríamos haberlo conseguido en buenas prácticas, si no llegamos a tener eso, una buena práctica. Pero para una buena práctica en marcha tenemos que tener buenas ideas y también buenos gestores que permitan que las ideas se desarrollen. Así que para tu área, pues darte las gracias como representante de Salud Mental La Palma, y darte el micro abierto para que hables un poco de ese respaldo a esas campañas, tanto la preventiva infantil, primaria y secundaria, como la del suicidio, que me gustaría tener un ratito para hablar también con Calixto y con el compañero Diego. La del suicidio, que siempre ha sido un tema incómodo. Primero por el enfoque, el western, que no se podía hablar de suicidio porque había ese mito de que se encaminaban a más procesos de suicidio, y ahora estamos en este enfoque distinto, el efecto papageno. Vamos a hablar, a poner ejemplos, que vuelvo y repito, de lo que no se habla no existe, y es necesario que recordemos que todos los días 11 personas en el mundo, en España, hablando del territorio nacional, fallecen por el tema de suicidio. Bueno, como al hilo de lo que estaba diciendo Calixto, ¿no? Esa sonrisa con la que entra el profesor en una clase es importante, ¿no? Porque muestra esa empatía con el alumno, el hacer sentir bien al alumno. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, cuando Maripaz habló conmigo, la verdad, yo sentí esa empatía hacia el proyecto y hacia lo que ellos llevaban trabajando en esta isla tanto tiempo. ¿Y por qué no llevarlo al aula?
Estamos hablando de que el alumno pasa gran parte de su día dentro de las aulas, con profesorado distinto, con compañeros distintos, y que luego llega a casa. Todo esto se ha ido, se agudizó, digámoslo así, con la pandemia, nos encerraron de pronto cuando lo teníamos todo, tuvimos que estar encerrados en casa, y yo creo que ese día a día cotidiano, al romperse, fue creando poco a poco un estado de ansiedad no solo en la familia, sino también en el alumnado, ¿no? Porque quieras o no, pasamos muchas horas con muchas personas durante 5 días a la semana, luego después también tienes actividades extraescolares, etc. Entonces yo creo que las administraciones públicas estamos para apostar por este tipo de proyectos, para apostar por el bienestar de las personas y en concreto, pues la parte que a mí me toca, que es la educativa. Yo creo que tenemos que apostar porque ese alumnado se sienta querido, se sienta valorado dentro de las aulas también. Y como dice Maripaz, pues se rompió un tabú, ¿no? Con la llegada de la pandemia se rompió un tabú, porque antes era muy difícil hablar de salud mental. Y yo creo que los centros educativos reaccionaron muy bien. De hecho, este año hemos aumentado la partida porque le pedían a Maripaz, mejor dicho, que otros centros querían participar en el proyecto. Desde el Cabildo ella presentó el proyecto y lo apostamos desde el primer momento y las administraciones estamos para eso. O sea, las administraciones estamos, pues sí, para crear campañas, protocolos, pero para también poner las herramientas que normalmente es económico para que este tipo de actividades se puedan realizar y podamos mejorar la calidad de vida de los alumnos y las alumnas en este caso. Y yo le agradezco que se reuniera conmigo, que acudiera a la Consejería de Educación, a la cual abro el abanico, ¿no? A más proyectos, porque no solo estamos trabajando en también trabajamos en las aulas en clave, estamos trabajando con la FIRPA. O sea, somos la consejería, la verdad, que llevamos 2 años trabajando mucho y muy bien con las asociaciones. Y como bien dice Maripaz, tenemos un tema complicado que es el suicidio. Antes lo hablaba con Calixto antes de entrar. Los suicidios que han habido en Canarias en los últimos años relacionados con alumnado, con profesorado. Estamos hablando de que datos de junio del año pasado, España es una de las comunidades autónomas, de que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural, o la tercera, perdón, me corrige Calixto, en la tercera causa. Estamos hablando de algo muy grave y todo lo que se haga es poco para prevenir, con lo cual seguiremos apostando desde el Cabildo, desde el área que yo llevo, en estas acciones y en muchas más, que sirva para prevenir un suicidio, que sirva para prevenir un accidente de tráfico, por ejemplo, que sirva para prevenir o para ayudar al alumnado a desarrollar su vida cotidiana. Desde el Cabildo tenemos que apostar, es una administración pública y tenemos que apostar por mejorar la calidad de vida. Con resultados, Susana, que también son demostrables, son visibles. Hemos puesto en marcha, ¿verdad, Diego? Pues utilizar las redes sociales, que son la vía de comunicación de todos, pero principalmente de franjas de edad donde también es verdad, donde se da una incidencia alta de suicidio, de franjas de edad donde el tema del bullying, pues por todos conocido. Usar las redes sociales nos ha servido y Diego ha participado de nuestras campañas, ¿verdad, Diego? Y yo creo que trabajar con los jóvenes es importante para que luego los jóvenes, que los decimos mucho cuando estamos en las charlas, ¿verdad? Luego puedan trabajar incluso en la propia aula, cuando ya no están los profesores, cuando ya no estamos nosotros impartiendo charlas, incluso en la casa, cuando llegas a la casa y hablas con tus padres y comunicas esa charla, ese contenido, lo que has aprendido, lo que se ha metido dentro de ti, ¿verdad, Diego? ¿Cómo sería tu valoración de lo que estamos hablando aquí respecto a la repercusión en ti y la repercusión de tus compañeros y compañeras? Pues la verdad muy importante porque todo hace falta, como decía Susana, y necesitamos más campañas con redes sociales que tengan charlas y difundan la información para saber más y prevenir mucho mejor la salud mental, como bien decía. En mí, por ejemplo, bastante, o sea, a mí me gusta porque te informas de cosas nuevas que a lo mejor no sabías y tienes oportunidad de dar tu valoración, tu punto de vista y tu idea de cómo tienes las cosas, o sea, das tu idea de cómo son las cosas para ti o cómo ves desde tu punto de vista. Y desde ese punto de vista tuyo, las asociaciones pueden darte
un nuevo punto de vista que a lo mejor no habías visto y ayudarte a canalizar, sí. a entender, a valorar, a cambiar las cosas, ¿verdad? Exacto. Porque cuando nosotros terminamos de dar nuestras pequeñas charlas, siempre vienen y nos comunican, es que en esta aula está ocurriendo este hecho en concreto, incluso los docentes, ay, ¿te importaría entrar en el aula porque queremos hablar de este tema, ¿no? Entonces, como en vosotros mismos, que se ha constituido un grupo, van cambiando las cosas y cuando notáis algo ya es como, bueno, pues en este caso a mí, que soy la persona que me encarga de Maripaz, está ocurriendo, vamos a hablarlo, o sea, ese cambio lo que tú quieres comentar, ¿no? O sea, un cambio en el que no te venga ya puesto el servicio desde fuera y te impongan, sino que vosotros y vosotras seáis los protagonistas, ¿verdad, Calisto? Que a lo mejor ese enfoque también es como distinto y un poco innovador, que era lo que yo aplaudo del área de educación del Caribe. Ese enfoque de empoderar al alumnado, como estoy viendo aquí a Diego, que lo que está haciendo el IES y otros institutos, ese es el camino, junto con otras cosas que movilizar. Y aprovechar para decirle a Susana, que lo estaba diciendo perfecto, Susana, lo de la primera causa, de cuando decía el tercero, era la tercera comunidad, en número de orden, pero los datos que atados son esos, que son datos que nos dejan así, con la boca abierta. Y también son datos, Calisto, que nos dejan con la boca abierta y quizás a nosotros que trabajamos en salud mental nos dejan tiempo para reflexionar, porque son datos que conociéndolos y estando en todos los medios, noticias de manera diaria, no vemos respuesta institucional para frenar, para poner en valor. En cambio vemos campañas importantes, importantísimas para otros ámbitos de salud, con una apuesta importante, ¿no? Cuando estadísticamente la incidencia es menor. Y la pregunta, ¿por qué? Claro, ahí estamos desde hace ya años, asociaciones y la Organización Mundial de la Salud ya en el 2013-2014 ya avisaba, daba un tirón de oreja a nivel mundial a todos los países la necesidad de movilizar planes nacionales de prevención del suicidio. Poquitos países lo tienen. En España, con la articulación del Estado en comunidades autónomas, vemos que todavía no tenemos un plan nacional, pero afortunadamente, Maripaz y Susana, se han movido muchas cosas. Por ejemplo, ahora pensando en la realidad de Canarias, tenemos el plan de salud mental 2019-2023, hay una línea estratégica específica para la prevención del suicidio y de esa línea estratégica ha emanado un programa ya para atender la intervención de la conducta suicida en distintos ámbitos y ya hay un protocolo muy avanzado en el que está participando la Consejería de Educación, Sanidad, está liderado por Sanidad y Servicios Sociales. Entonces, nos encontramos con esa realidad, esa paradoja, ¿no? De ver que cada año mueren más personas por suicidio que por accidentes de tráfico o por violencia de género. Lo hemos visto estos días. Toda esa movilización incluso de tipo político por los asesinatos de violencia de género, que por supuesto que son preocupantes, pero cada día cuando nosotros nos vamos a la cama, 11 personas se han quitado la vida, que se van añadiendo a que esas 11 personas por cada suicidio consumado ha habido 20 intentos. Y eso son cifras infradatadas, es decir, que la realidad se calcula que es 2 veces superior. Exacto, sí. Son datos que muchas veces cuando nosotros hacemos intervenciones en la medios de comunicación nos preguntan, son datos que primero están desfasados en el tiempo. Manejamos a final de año unas cifras que son del año anterior. Segundo, que cuando contabilizamos las personas que han perdido la vida por suicidio, hay muchísimas más que no están contabilizadas dentro de ese listado. O sea, y luego también que cuando hablamos de supervivientes en tema de suicidio, podremos que hablar de muchísimas personas que se quedan en el ámbito familiar. ¿Quién no conoce, Calisto, Susana y compañero Diego, dentro del ámbito de la familia, una persona que se ha ido por este motivo? Importantísimo, por lo tanto, hablar de salud mental con el enfoque preventivo, siempre y cuando sea para salvar vidas, porque no hay nada más importante que salvar vidas, ¿verdad, Calisto? Lo que hablaba del efecto papageno, que la gente tenemos el miedo, tenemos el pudor de hablar del suicidio porque pensamos que vamos a inocular la idea en los niños y las niñas. Todo lo contrario, ya la evidencia científica lo que nos está diciendo, por favor, hablemos de suicidio. El problema no está en hablar o no hablar, sino hablar con responsabilidad y con rigor. Está demostrado que cuando hablamos, como ustedes ahora, aquí a través de este programa, estamos provocando reflexión, estamos provocando abrir los ojos ante una realidad que aunque no queramos verla, existe y está pidiéndonos socorro, nos está pidiendo
Y cuando nosotros hablamos con responsabilidad, visibilizamos. Si yo visibilizo y tumbo mitos, estigmas, silencio, estoy dándole la oportunidad para la gente que está pensando en quitarse la vida, que cada año en España solo hay 2 millones de personas, entre 2 y 4 millones, que están barajando el quitarme la vida como solución a mi dolor. Cuando yo oigo hablar con naturalidad, con respeto, con sensibilidad de este problema, me anima a que yo pueda pedir ayuda. Y cuando pido ayuda no me siento como un fracasado de la sociedad. Y cuando ponemos ejemplos también, Calixto, Susana y Diego, el ejemplo es cuando el movimiento en primera persona, que lo conoceremos todos porque es que estamos siempre hablando del movimiento en primera persona, se empodera y son ellos los protagonistas de la salud mental. Yo que he pasado por un proceso de salud mental complejo, yo que incluso he intentado o he cursado un suicidio que no ha consolidado una muerte, y mi familia cogen la bandera de la salud mental y hablan de la importancia de esto, de trabajar en prevención, en educación, en sanidad, porque la prevención en salud mental, Susana, se puede hacer, lo hemos constatado, y ya cuando decimos que es innovador tenemos que incluso pensar en la palabra, porque innovador es como nuevo, pero ya no es nuevo, porque realmente en la isla de La Palma llevamos trabajando años en un área que sí era innovadora al principio, pero que ya tenemos centros educativos que están pendientes de la intervención para tratar la salud mental. Y no para tratar la salud mental de una manera extraescolar, como una actividad extraescolar. No, hemos instaurado en los centros tratar la salud mental en hora lectiva, que eso también es un tema importantísimo. Entonces, quizás la palabra innovadora ya no tenga tanta validez, pero es verdad que existen temas que sí son innovadores, y este tema pues, puede ser el tema del suicidio. Sí, la verdad que sí, como bien decía Calixto, el visibilizar y hablar de este problema, el que se sepa, en este caso en Isla de La Palma, que hay una asociación que está para ayudar y que cualquier cosa pueden contar con ella, y el trabajarlo dentro de las aulas, como bien has dicho, en horas lectivas, con el alumnado, contando los problemas que tienen del día a día, porque lo hablábamos antes de entrar, o sea, hay muchos factores que poco a poco pueden ir desgranando en que un niño o una niña pues se vaya decantando y vaya debutando en un más grave o menos grave, pero en un episodio de salud mental. Entonces la importancia de que hayan personas como ustedes, como la Asociación AFE en La Palma, trabajando en esas aulas y que sepan que pueden contar con este recurso, eso es importantísimo. Dentro del aula y fuera de ella, porque fuera tenemos el tema del refuerzo educativo, que nos ha permitido en esta crisis volcánica que aún se mantiene, Susana, sí, esa crisis volcánica emocional donde los padres pues no están equipados emocionalmente con tiempo y ganas y fuerza pues de hacer el seguimiento de ese menor, que también lo estamos desarrollando con la ayuda del Cabildo Insular de La Palma, de tu área, que es un recurso que, bueno, primero estamos en hora lectiva en el centro educativo, y para aquellos niños que necesitan un refuerzo y familiares, pues tenemos ya el seguimiento académico, y luego la intervención psicológica para esos padres, madres. Me sirve un poquito estar hablando también de esto para que las personas que nos están escuchando en un momento determinado que necesiten ayuda o necesitan más información puedan llamar a radio o a nuestra página web o redes sociales para informarse, ¿verdad? Entonces me gustaría, ya porque queda poquito tiempo, hacer una reflexión conjunta respecto al área que a nosotros nos interesa ahora muchísimo, y es el tema del suicidio, ese abordaje 2023 que queremos desarrollar en la isla de La Palma. No porque nos hayan preguntado que si consideramos que hay una vinculación directa con pandemia y crisis volcánica con el suicidio, no, sino ya que se ha puesto el foco de atención en el suicidio, en el cual llevamos trabajando 25 años, porque es que nuestra entidad cumple en este año 2023 25 años de constitución. Me parece importante aprovecharlo, Calixto. Sí. O sea, todo lo que sea, y lo hemos constatado en época de pandemia, todo lo que sea utilizar la información a su exponencial en los medios de comunicación, consideramos que es importante, no como se hacía antes de no voy a hablar porque me da miedo, sino darle la vuelta y decir voy a hablar, sí, porque sé que me están escuchando. Exacto. Te estoy oyendo, Maripaz y Susana, y ahora mismo me venía a la cabeza una perspectiva que defienden casi todos los especialistas en el tema de prevención del suicidio a nivel internacional, y hablan de 4 focos importantes que tenemos que apostar e ir de la mano. Uno, los políticos, la clase política, que son los que tienen el poder de decisión, y qué bueno encontrarnos aquí con Susana del Cabildo, nada menos que alimentando la caldera como la están haciendo. Sí. Luego, otro, medios de comunicación, ese es clave, y son los medios de comunicación el efecto que tienen para llegar a las casas, llegar y movilizar conciencia. Otro,
la escuela y otro el servicio sanitario. O sea, si vamos de la mano en esto y sabiendo que la promoción de la salud comienza y desde una perspectiva de isla, promover pues el deporte, promover el movimiento asociativo. Tenemos que salir a veces desde una perspectiva eminentemente clínica y decirles también a veces a los médicos de familia, prescribe no solamente medicamentos, sino asociaciones. Prescribe. En este caso, cuando hablas de los médicos de familia, tenemos el dato que siempre aludimos. El 40% de las personas que acuden a atención primaria lo están haciendo por un malestar emocional. ¿Qué está pasando? Que casi la mitad de personas que acuden a atención primaria. Y somos los que batimos el récord a nivel mundial en consumo de ansiolíticos. Y ahí entramos en la rueda. Sí. Los médicos de atención primaria ven malestar, tengo pocos minutos para estar con este paciente y doy la solución. Medicalizo un malestar que habría que afrontar de otra manera. Y aludiendo a Marian Rojas, que está muy de moda en las redes sociales, muchos no hubiésemos conocido a Marian Rojas en el ICACER por todas las redes sociales que utiliza, cuando habla de muchas veces falta un proyecto de vida, ¿no? Muchas veces la gente no está triste, sino que falta un proyecto de vida. Qué importante es la energía de transmitir a los demás. Nadie se quita la vida, Maripaz, si tuvieran condiciones que le dieran ese mensaje que la vida merece vivir. Sí. Si entre todos construimos una sociedad en la escuela, en la familia, participativa, claro, y que los chicos y las chicas digan, mi vida merece la pena vivir, estamos haciendo prevención del suicidio. Nadie quiere morir. La persona que se quita la vida no quiere morir, quiere matar un nivel de sufrimiento y de malestar. Sí, sí lo hemos dicho mucho. Quiere acabar con el dolor, no con la vida. Lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Digo que se dice mucho en el centro, cuando hablamos del suicidio, decimos que es importante es estar bien, comunicarnos, pertenecer a un grupo, no sentirnos aislados. Qué fácil es también cuando llegamos a los centros, hablamos del bullying, que ocasiona muchísimos temas de malestar en los jóvenes y no pocos casos de suicidio ocasionados por este tema, ¿no? Es verdad que intentamos, ¿verdad?, llegar, Diego, con esa sonrisa que hablaba Calisto cuando llegó, se sentó y habló de los alumnos recordaban a este profesor con esa sonrisa. Sí, o sea, llegar a una clase y ver a tu profesor con una sonrisa, porque en mi caso yo tengo una profesora que llega con una sonrisa, está siempre feliz, y eso, quieras o no, pues se nota en las clases porque es una felicidad que te transmite el profesor y que, vamos, o sea, para ser claro, los jóvenes no les gusta estudiar ni nada, pero si ven que el profesor llega feliz, que está contento y te transmite esa felicidad, pues a ti te motiva para poder poner más empeño en esas cosas. Claro, sería el aprendizaje vital. Está el aprendizaje académico, de habilidades, el aprendizaje vital. Cuando se hacen campañas para trabajar en los centros, parece que estamos enfocados solamente en el alumnado, y no es así. Estamos enfocados en el alumnado, en los docentes y en las familias, porque también los docentes necesitan esa carga de energía, esa cosa que a lo mejor no aparece, ¿verdad, Calisto y Susana, en el currículum, ¿no? Sí. Pero esa carga de energía, de positividad, a nosotros ahora nos llaman mucho de los propios SEP para trabajar con los profesores habilidades comunicativas, talleres de risoterapia. O sea, no podemos olvidar que para transmitir ese aprendizaje vital, primero el docente tiene que estar como en buenas condiciones, las familias también. O sea, que sería como una especie de trabajo en equipo, nunca mejor dicho. Calisto habla de políticos, medios de comunicación, escuela y servicio sanitario, correctísimo. Y cuando hacemos campañas de prevención, pues tenemos que unir docentes, alumnado y familia. No podemos trabajar individualmente. Maripaz, me permite solamente, ahora oyéndote y oyendo a Diego, de verdad que ahora, y esta oportunidad maravillosa, reconocer el trabajo maravilloso de esas maestras, de esos maestros, profesorado, y quería ahora dirigirme al Valle de Aridane. Ajá. Levantaron el alma de la gente. Ellos salvaron el alma en la época más dura que tuvimos con el volcán, que tuvimos con la COVID. Pensábamos que eran los agentes externos. Maestros, maestras, niños, niñas y profesorado salvaron el alma del Valle. Mi cariño para todos. Para todos un reconocimiento, se nos acaba el tiempo, ya Vicente me está marcando con los deditos aquí. Hay que decir que siguen levantando el alma, has dicho, siguen levantando el alma, porque por desgracia o por aprendizaje, las secuelas las tenemos ahora. El volcán sigue en erupción, el volcán emocional, que es el término que nosotros utilizamos muy mucho,
Por eso campañas, servicios, programas, como lo queramos llamar, Calixto y Susana y Diego, como lo queramos llamar, porque muchas veces la polémica se genera incluso por la utilización de un concepto. Es un servicio, es un programa, ¿qué es lo que es, no? Y lo hemos vivido muy mucho con algunos políticos que tú hablas, ¿no? Entonces no importa cómo se catalogue lo que estamos haciendo. Lo importante es que el mensaje llegue, y a lo mejor no un mensaje de contenido teórico, Calixto, sino un mensaje de aprendizaje vital, de alegría, de entusiasmo y de que todos juntos, trabajando en comunidad, podremos salir adelante de los problemas que vayamos a tener, llámese pandemia, llámese erupción de volcán, llámese bullying o una tristeza que podamos vivir de manera puntual, siempre puntual, porque para todo hay solución. Gracias, Susana, nos queda poquito tiempo, no sé si quieres decir algo. No, y agradecer esta grata compañía hoy, hablando de este tema tan importante, de la salud mental y del suicidio, y seguiros animando a que sigan tocando las puertas en la parte que me toca de la administración pública para seguir apostando por estos proyectos. Enhorabuena por la gran labor. Gracias. Queríamos también que Mariposa sirviese de un reconocimiento a la labor que estás desarrollando. O sea, muchas veces hay que comunicar las cosas con valentía, y una muestra es el programa, nuestro primer programa de hoy. Gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias. Animarlas, motivarlas, que entre todos construimos esa salud mental. Exactamente. Compañero Diego, Gracias. gracias a todos. Y nos emplazamos para el próximo programa de Mariposa. ¿Tú pensabas que si no entrabas no íbamos a salir? ¿Tú pensabas eso? A ver. ¿Vienes a pelear? No. Disculpe, pero bueno, pasamos. No. pasamos el tiempo. Es que se pasa rápido. No, que está bien. Iba a Mira. decir que qué pena. Que hablan ¿Cómo está listo? hablamos del mismo idioma. Herrera, perdón. Falla los medios de comunicación. Y Diego Comal. Sí. De la parte política también hay más empatía, pero los medios de comunicación, lo mismo decíamos, o sea, cuando una víctima de violencia de género, se hacen campañas, se hacen minutos de ¿Está silencio. listo? ¿Le ponemos algún título Aquí. al programa? Tiene su título que es Sí. Mariposa. Sí. Pero del tema que se ha hablado hoy le podemos Creo que poner Susana una lo dijo frase. bien, que era lo del tema de reflexionando sobre la salud mental y el suicidio y la prevención del suicidio. Sí, no sé si. Y también hay que dar Yo mucha le pondría algo más original. O algo No, y o no. tú misma. Sí, tú ustedes eres más tendrían- creativa. Dicen las herramientas, Y no tener miedo, porque Mira, si el tienes miedo, programa seguro Orgullo principal que te Mariposa, hace yo le pondría o sea, de callar hablando de salud la voz, mental. o sea, si no dices lo que tienes, lo que te pasa, Uniendo vas a estar dándole más visiones, fuerza proyectos y futuro. al Bien, también, maravilloso. Claro, pues a lo que hace el daño. Y ya lo va sacas del creciendo otro, esa así ansiedad, más o sea, y la definitivo. importancia de que Proyectos, las redes sobre sociales también se utilizan de mala manera Sí, para que demasiado. la utilicen bien, ¿no? En esto, en Yo la no te actividad creo que que se piensa lo mismo, hace. pero bueno. Susana, qué lujo Cuando veas a mí, conocerte. igual que De yo. verdad que yo, de verdad que me encanta.